Recibí una llamada del banco, la víspera de Navidad, que cambió todo. Me dijeron que tenía una línea de crédito activa de 20.000 euros en mi nombre. Nunca la solicité. Mi hija había falsificado mi firma para comprar joyas para su suegra. Y cuando descubrí la verdad, decidí que ella nunca volvería a tener mi apoyo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Javier Ruiz García y tengo 60 años. Pasé mi vida construyendo algo sólido, algo de lo que estaba orgulloso. Trabajé en construcción durante 38 años, levantando edificios, casas, vidas. Nunca fui rico en el sentido que la gente entiende, pero tenía lo suficiente. Tenía seguridad, tenía dignidad. Mi esposa Elisa siempre estuvo a mi lado. Nos casamos a los 26 años y jamás nos arrepentimos. Criamos a Marta con valores que creíamos profundos: honestidad, trabajo, respeto. Marta nació cuando yo tenía 28 años. Recuerdo su primer llanto en el hospital como si fuera ayer. La sostuve en mis brazos. Prometa silenciosamente que la protegería de todo, que le daría todo lo que yo no tuve. Esa promesa me acompañó durante 32 años. Ella creció, se educó, encontró a Ramón cuando tenía 28 años. Él era ingeniero. Al menos eso decía. Llevaban casados 4 años cuando todo explotó. La llamada llegó el 22 de diciembre a las 3 de la tarde. Estaba en casa preparando la Navidad con Elisa. Habíamos comprado el roscón de Reyes, decorado el árbol. Todo era normal, todo era como debería ser. El número del banco apareció en mi teléfono. Fernando Iglesias, gerente de la sucursal donde tengo mis cuentas desde hace 20 años. Lo conocía. Nos saludábamos en la calle. Señor Luis García, buenos días. Tengo que comunicarle un asunto urgente sobre su cuenta. Dijo con ese tono que los banqueros usan cuando algo está mal. ¿Qué sucede? Ena pregunté sintiendo que algo se movía dentro de mi pecho. Tenemos registrado que hace 3 semanas solicitó una línea de crédito de 20.000 euros. La aprobamos basándonos en su historial crediticio impecable, pero hemos detectado irregularidades en la documentación. Necesitamos que verifique personalmente que fue usted quien firmó los papeles. Mi sangre se enfrió. 20.000 euros. Yo no solicité nada, respondí lentamente. Eso pensamos, por eso lo llamaba. La solicitud tiene su firma, su documento de identidad, sus datos bancarios, pero la firma aparece. Hizo una pausa inconsistente con nuestros registros previos. Colgué después de concertar una cita para el 23 de diciembre. Me quedé mirando a Elisa. Ella estaba decorando la mesa ajena a todo. ¿Qué pasó?, preguntó al ver mi cara. El banco. Alguien pidió 20.000 euros a mi nombre. Elisa se sentó lentamente. Luego, sin una palabra, me preguntó lo que ambos estábamos pensando. ¿Quién? No necesitábamos responder. Ambos conocíamos la respuesta. El único que hacía cosas así era Ramón, o ella o ambos. Pasé la noche sin dormir. Revisé mis documentos, mis tarjetas de crédito, mis estados de cuenta. Todo estaba intacto en lo que podía ver. Pero alguien había entrado en el sistema. Alguien había falsificado mi nombre. Alguien en quien confié. Al día siguiente fui al banco. Fernando me mostró los documentos, la solicitud de crédito completamente falsa, mi nombre, mi firma, mis datos. Pero no era mi escritura. Era buena, muy buena, pero no era mía. ¿Quién lo solicitó en persona?, pregunté. Una mujer dijo: «Ser usted». Presentó documentación de identidad falsa con su nombre. No había documentación de identidad falsa. Había documentación de la persona que la solicitó. Y solo una persona en mi vida podía haber hecho esto: mi hija. Aquella noche esperé a que Marta viniera a casa con Ramón. Era viernes.
Siempre venían los viernes para compartir cena con nosotros. Elisa preparó la comida en silencio, sabiendo lo que se avecinaba. Cuando llegaron, noté inmediatamente algo en la cara de Marta. Culpa o miedo o ambas. Me senté frente a ella y pronuncié 5 palabras que cambiaron nuestras vidas para siempre. ¿Por qué falsificaste mi firma? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta padeció. Ramón bajó la vista hacia su plato. Elisa dejó caer la cuchara que sostenía. «Papá», comenzó Marta, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No interrumpí levantando una mano. «Quiero saber por qué». «Exactamente por qué». Ramón intentó hablar. «Mira, Javier, esto no es lo que parece». Lo miré directamente a los ojos. «¿Tu silencio ahora?». «Habla ella». Marta comenzó a llorar. Lágrimas reales, no de esas falsas que algunos usan para manipular. Estas eran de pánico puro, de alguien que había sido descubierto y no sabía cómo salir del hoyo que había acabado. «Necesitábamos dinero», susurró. «Necesitaban», repetí, dejando que la palabra flotara entre nosotros como veneno. «Ramón es ingeniero. Ustedes tienen 2 sueldos. ¿Qué necesidad justifica robar la identidad de tu propio padre?» No fue robo. Marta buscaba palabras que no existían. Elisa se levantó y fue a la cocina. No podía soportar el momento. La entendía completamente. «Continúa», le ordené a Marta. Lo que salió de su boca durante los siguientes 30 minutos fue una confesión que me fragmentó por dentro, no por sorpresa, sino por claridad. Porque cada palabra confirmaba algo que había comenzado a sospechar, que habían planeado esto, que no fue un impulso, sino un cálculo. Ramón y ella querían comprar joyas costosas, no para Marta, para Pilar, la madre de Ramón, porque Pilar menospreciaba a Marta, porque Pilar constantemente criticaba a mi hija por no ser lo suficientemente refinada, lo suficientemente elegante, lo suficientemente digna de su precioso hijo. Ramón había prometido a su madre un collar de diamantes para Navidad. Un collar que costaba exactamente 20.000. Pero Ramón no tenía dinero. Sus deudas personales, que yo ignoraba completamente, sumaban 32.000 €. Créditos de consumo, apuestas deportivas, inversiones fallidas. Marta lo descubrió meses atrás, entonces planearon juntos. Marta tenía acceso a documentos de la casa. Había visto mi firma cientos de veces. Ramón conocía gente que falsificaba documentos por dinero. No fue difícil. Obtuvieron mi número de identidad, mis datos bancarios. Crearon una identificación temporal con el nombre de una mujer anónima que presentó la solicitud en línea y en persona. El banco aprobó porque mi historial crediticio era perfecto. 30 años de pagos puntuales, 30 años de confianza. Eso fue exactamente lo que explotaron. ¿Y qué harían después? Pregunté con una calma que no sentía. Simplemente esperar a que descubriera la deuda. Esperar a que me arruinara. Marta lloró más intensamente. Pensamos que tú lo cubrirías. Que cuando supieras la verdad, simplemente lo pagarías. Que dirías que era un error del banco y lo arreglarías. Ahí estaba la verdad completa. No me habían robado dinero, me habían subestimado. Habían apostado que yo, su padre, sería lo suficientemente débil como para absorber sus errores, que preferiría mantener la paz familiar antes que enfrentar las consecuencias. Me recosté en la silla y cerré los ojos. «Ramón, llévate a Marta. Quiero que ambos se vayan de esta casa ahora». «Papá, por favor», imploró Marta. Ahora repetí sin abrir los ojos. Se fueron. Escuché el sonido de la puerta cerrándose, el ruido del auto en la calle, el silencio que quedó después. Elisa volvió a la sala. Se sentó junto a mí sin hablar. No había palabras, solo la realidad de que tu hija
La niña cuya mano sostuviste en el primer día de escuela acababa de traicionarte de una manera que no podías deshacer simplemente hablándolo. Pasé esa noche revisando cada comunicación entre ellos que pude encontrar. Entré en la cuenta de correo de Marta, que ella había utilizado años atrás en nuestra computadora compartida. La contraseña seguía siendo la misma. Encontré correos entre ella y Ramón, discutiendo exactamente cuándo hacer la solicitud. Encontré mensajes donde Ramón decía: «Tu padre nunca se atreverá a enfrentar esto legalmente. Es demasiado orgulloso para admitir que su propia hija le robó. Eso fue lo que rompió algo dentro de mí». No solo la traición, no solo la falsificación, sino el hecho de que habían apostado sus vidas a que yo sería demasiado débil, demasiado padre, demasiado cobarde para actuar. En ese momento sentí que algo se endurecía en mi pecho. Algo que había sido suave durante 60 años se convirtió en piedra. Elisa me preguntó qué haría. Le dije que no sabía aún, pero sabía que nada sería igual. El 23 de diciembre por la mañana, antes de que amaneciera completamente, tomé una decisión que había estado gestándose en mi mente toda la noche. No era un arrebato, era algo más frío, más calculado, algo que había aprendido en los últimos 38 años trabajando en construcción. Cuando descubres un problema estructural, no lo cubres con pintura, lo reparas desde los cimientos. Llamé a Diego Montero Ruiz. Lo conocía de hace años. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos inmobiliarios. Era abogado especializado en derecho penal y asuntos familiares. Si alguien entendía cómo manejar esto, era él. «Diego, necesito verme contigo hoy», dije cuando respondió. No fue una pregunta. «¿Qué sucede, Javier?», preguntó detectando algo en mi voz. «Fraude, falsificación de documentos, y necesito consejos sobre cómo proceder». Hubo una pausa. «¿Estás seguro?» «Completamente». Nos encontramos en su oficina a las 10 de la mañana. Le mostré todo. Los correos electrónicos entre Marta y Ramón, los documentos bancarios, la solicitud de crédito con mi firma falsificada, la identificación fraudulenta que había usado la mujer anónima. Diego leyó cada papel con la concentración de alguien que entiende exactamente lo que significa legalmente. «Esto es serio, Javier», dijo finalmente quitándose las gafas. «Estamos hablando de falsificación de documentos públicos, usurpación de identidad y fraude bancario. El banco podría presentar cargos criminales por sí solo, pero tienes opciones». «¿Cuáles?», pregunté. «Primera opción, dejas que el banco maneje la investigación internamente. Ellos contactarán a la policía». Marta será investigada y potencialmente procesada. Ramón también, si pueden demostrar que fue cómplice. Esto tomará meses, quizás años. Y la segunda, tú presentas la denuncia personalmente ante la policía. Acusas directamente a tu hija de falsificación. El proceso será más rápido, pero será más difícil. Emocionalmente, porque estarás siendo tú quien inicia la persecución legal contra ella. Me recosté en la silla. Sabía exactamente qué hacer. Lo supe desde el momento en que encontré los correos de Ramón burlándose de mí. «¿Y qué hay del aspecto financiero?», pregunté. «Mis derechos respecto a la herencia, mi testamento». Diego me miró con algo que podría haber sido admiración o preocupación. «Probablemente ambas. ¿Qué estás pensando?» «Quiero protegerme legalmente de que ella acceda a nada que sea mío después de mi muerte. Quiero modificar mi testamento. Quiero cancelar cualquier beneficio que tenga en mis seguros de vida. Quiero que todo esté documentado legalmente de manera que no haya ambigüedad.
Eso es posible, respondió Diego lentamente. Pero Javier, esto significa cortar a tu hija de la herencia completamente. No es algo que se pueda revertir fácilmente. Los jueces suelen cuestionar decisiones así. Necesitarías documentar claramente tus razones. La falsificación te proporciona justificación legal. ¿Pero qué? Lo interrumpí. Pero también necesitarás estar seguro de qué es lo que realmente quieres. Una vez que tomes este camino, no hay vuelta atrás fácil. Pasé varios segundos en silencio. En esos segundos revisé 32 años de paternidad. Recordé el día que Marta nació. Recordé enseñarle a andar, a hablar, a leer. Recordé cada acto de bondad que le había mostrado. Y luego, sobreponiéndose a todos esos recuerdos, estaba la realidad de lo que acababa de hacer. Falsificar mi identidad, apostar a que yo sería demasiado débil para responder. Estoy seguro, dije, finalmente. Diego asintió. Entonces, haremos dos cosas simultáneamente. Primero, presentamos la denuncia ante la policía. La investigación comenzará formalmente. Segundo, modificamos tu testamento y cancelamos todos los beneficiarios secundarios que incluyan a Marta. Lo registramos notarialmente. Así, cuando todo se resuelva, habrá documentación clara de tu intención. ¿Cuánto tiempo toma? La denuncia hoy o mañana, el testamento y los cambios de seguros. Aproximadamente una semana. Pero Javier, una cosa más. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Has considerado cómo afectará esto a tu relación con ella, con tu familia? Miré por la ventana de su oficina. Era invierno. Los árboles estaban desnudos. Parecía apropiado. Ya está roto, respondí. Lo que suceda legalmente es solo formalizar lo que ya sucedió emocionalmente. Salí de la oficina de Diego con un plan claro. No era venganza, era justicia, era protección. Era decir mediante acciones legales irrevocables que ciertas líneas no se pueden cruzar sin consecuencias permanentes. Esa tarde fui a la comisaría de policía con todos los documentos. Presenté una denuncia formal contra Marta Ruiz Sánchez por falsificación de documentos públicos, usurpación de identidad y fraude bancario. El oficial que tomó mi declaración era un hombre de unos 45 años. Parecía comprensivo, pero profesional. Sabía que esto era familiar, pero también sabía que la ley es la ley. ¿Desea que comparezca aquí mañana para ampliar la denuncia? Preguntó. Sí, respondí. Esa noche regresé a casa. Elisa estaba en la cocina preparándote. Nos sentamos en silencio. Le conté todo lo que había hecho. Ella no protestó, solo asintió lentamente, como alguien que entiende que a veces el amor hacia alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿No te arrepentirás?, preguntó finalmente. No sé, respondí honestamente, pero sé que es lo correcto. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. El precio de la dignidad es a veces cortante, a veces duele. Pero es el único precio que vale la pena pagar. El 24 de diciembre, la víspera de Navidad, regresé a la comisaría acompañado por Diego. Había pasado la noche en vela, pero no por arrepentimiento, por claridad. Cada detalle estaba en su lugar. Cada acción tenía justificación. Cada consecuencia era merecida. El oficial que me había tomado la denuncia el día anterior, Luis Fontana, me esperaba en una sala pequeña. Llevaba la carpeta con toda la documentación que había presentado. Señor Luis García, hemos revisado lo que trajo. Esto es bastante claro. Comenzó Fontana abriendo varios papeles. Tenemos falsificación de documentos de identidad, suplantación de identidad y fraude bancario. Las pruebas que proporcionó son sólidas. Los correos electrónicos muestran premeditación. Eso es importante. Diego asintió. ¿Cuál es el siguiente paso?
Vamos a contactar formalmente al banco para que remitan toda la documentación original. Luego solicitaremos un análisis grafológico de la firma. Una vez que tengamos eso, procederemos a citar a la persona investigada para interrogatorio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Entre 2 y 4 semanas para el análisis grafológico. Después dependerá de su disponibilidad para comparecer y de cómo proceda la investigación. Pero le diré algo, señor Ruiz. Fontana se inclinó hacia adelante. Los casos de falsificación de documentos públicos como este son serios. Si se comprueba la culpabilidad, estamos hablando de posibles penas de cárcel, no solo multas. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una sensación de inevitabilidad. Las acciones tienen consecuencias. Ella las había elegido cuando decidió falsificar mi firma. ¿Hay algo más que necesite?, preguntó Fontana. Sí, respondí. ¿Puedo saber cuándo citarán a mi hija para interrogatorio? Lo notificaremos por correo oficial, pero esto es confidencial hasta que se complete la investigación preliminar. No puede hablar con ella sobre esto. Si lo hace, podría comprometer la investigación. Salí de la comisaría con Diego. Afuera, el cielo estaba gris. Madrid entera estaba en modo navideño. Pero para mí todo era diferente. Todo había cambiado. ¿Y ahora?, preguntó Diego mientras caminábamos hacia su automóvil. Ahora vamos a tu oficina. Necesito que comencemos con el testamento. La oficina de Diego era moderna con grandes ventanales. Me senté en una silla de cuero mientras él sacaba formularios. Comenzamos a documentar todo legalmente. Cambios de beneficiarios, revocación de derechos, transferencia de bienes. Explícame exactamente qué quieres que suceda con tu patrimonio, solicitó Diego. Todo va a Elisa. Si ella fallece antes que yo, todo va a institutos de caridad. Nada para Marta, nada. Ninguna excepción. Ninguna. Diego escribió mientras yo hablaba. Luego revisó conmigo cada línea. La documentación era clara, inamovible, legal. «Necesito que documentes también la razón», explicó Diego. «Los jueces a veces cuestionan testamentos que excluyen a descendientes. Necesitamos establecer un fundamento claro». «¿Qué sugiero?», pregunté. «Que escribas una declaración explicando las razones. No tiene que ser larga, solo honesta, mencionando la falsificación, la fraude. Todo esto proporcionará contexto legal. Si alguien impugna el testamento más adelante». Pasé la siguiente hora escribiendo. Documenté cada detalle de lo que había sucedido. Mencioné los correos, mencioné la premeditación, mencioné el momento exacto en que decidí que ciertas acciones tienen consecuencias permanentes. Escribí sin rencor, solo con hechos. Cuando terminé, Diego leyó lo que había escrito. Luego me miró. «Esto es legal. Es claro, es irrevocable. ¿Estás completamente seguro?» «Sí», respondí sin vacilación. Llamó a una notaria. 3 horas después todo estaba firmado, sellado, notarizado. Mi testamento había sido modificado oficialmente. Marta había sido excluida completamente de mi herencia. No había camino de regreso. No había grieta legal por donde pudiera colarse después de mi muerte. Diego me entregó copias de todo. Originales, copias certificadas, documentos notariales. «¿Qué hago con esto?», pregunté. «Guárdalo en un lugar seguro. Una caja de seguridad en el banco sería ideal. Y mantén copia digital. Si algo sucede, Elisa sabrá dónde encontrarlo». Esa tarde fui al banco donde tenía mis cuentas. Fernando, el gerente, me reconoció inmediatamente. «Señor Ruiz, hemos estado esperando su visita», dijo. «La investigación interna sobre la línea de crédito fraudulenta en curso. ¿Hay algo que pueda hacer?» «Sí», respondí. «He presentado una denuncia formal ante la policía. Mi hija fue quien falsificó los documentos. Pero además necesito una caja de seguridad. Quiero guardar documentación importante aquí». Fernando me condujo a la bóveda. 1 hora después tenía una caja de seguridad con mis documentos. Mi testamento modificado,
Todo en lugar seguro, tangible, irrevocable. Regresé a casa esa noche. Elisa estaba decorando el árbol. Navidad llegaría en unas pocas horas y la casa estaba lista. Pero nada en nosotros estaba listo. Nada estaba preparado para lo que vendría después. «¿Está hecho?», preguntó Elisa sin necesidad de explicaciones. «Está hecho», confirmé. «La denuncia está presentada. El testamento está modificado. Todo está documentado». Ella asintió lentamente. Continuó decorando el árbol. Yo me senté en el sofá y observé. Por primera vez en 3 días, algo dentro de mí se calmó. No era paz, no era satisfacción. Era la sensación de que había tomado control de la situación, de que ya no era víctima de las decisiones de otros. Era agente de mi propio destino. Esa noche, cuando nos acostamos, Elisa me preguntó: «¿Crees que ella entenderá alguna vez por qué hiciste esto?». «No sé», respondí honestamente. «Pero eso ya no es mi responsabilidad. Ahora es responsabilidad suya aprender a vivir con sus elecciones». La investigación policial continuaría. El banco proseguiría con sus procedimientos, pero lo más importante ya estaba hecho. Las líneas estaban trazadas, los límites estaban establecidos y yo había dejado de ser el padre débil que ellos creían que era. Ahora era algo diferente, algo más fuerte. El 26 de diciembre, cuando la mayoría de España estaba digiriendo comidas navideñas y disfrutando del descanso, yo recibí una llamada. Era Diego. «Javier, necesitamos hablar de seguros de vida», dijo sin preámbulos. «¿Qué sucede con ellos?». Y pregunté, aunque ya lo sabía. «Marta está listada como beneficiaria secundaria en 2 de tus pólizas. Si algo te sucede ahora, ella recibiría esos fondos independientemente de lo que diga el testamento. Necesitamos cambiar eso también». Eso era algo que no había considerado completamente. Había estado enfocado en la herencia, en el testamento, pero no en los detalles que podían dejarle grietas legales. «¿Cómo se hace?», pregunté. «Tienes que contactar a las aseguradoras directamente. Son cambios administrativos, pero necesitas hacerlo antes de que cualquier cosa ocurra». Pasé esa tarde llamando a 3 compañías de seguros diferentes. Expliqué en términos vagos que necesitaba cambiar mis beneficiarios. Las compañías fueron cooperativas. Una póliza de 100.000 euros, que tenía desde hace 15 años, tenía a Marta como beneficiaria. Otra de 75.000 euros, lo mismo. Cambié ambas. Ahora Elisa era la beneficiaria principal y única. Si algo me sucedía, ella lo recibiría todo. Marta no obtendría ni un solo euro de allí. Esa noche decidí que era hora de comunicar todo formalmente a mi familia. No podía permitir que esto flotara en el aire. No podía permitir que existiera ambigüedad. Llamé a Marta por teléfono. Su voz al contestar era nerviosa, como si hubiera estado esperando la llamada. «Necesito que vengas a casa con Ramón mañana a las 3 de la tarde», dije simplemente. «Papá, yo comenzó mañana 3 de la tarde». Repetí y colgué. Esa noche Elisa y yo preparamos la casa. No era una escena de confrontación dramática, era una reunión. Necesitaba ser formal, necesitaba ser claro, necesitaba que ambos entendieran la magnitud de lo que había hecho. Cuando llegaron, Marta estaba pálida. Ramón llevaba una expresión de determinación, como si hubiera ensayado algún tipo de disculpa o explicación. Se equivocaba. Esto no era una conversación, era un comunicado. «Siéntense», ordené señalando el sofá. Se sentaron. Elisa estaba de pie junto a mí, visiblemente apoyándome. He tomado varias decisiones en los últimos días. Comencé manteniendo la voz firme, pero no furiosa. Decisiones que quiero que sepan. Primero, he presentado una denuncia policial formal
contra ambos por falsificación de documentos y fraude bancario. La investigación está en curso. Recibirán citaciones en las próximas semanas. Marta palideció. Ramón comenzó a hablar, pero levanté una mano. No, escucha, he modificado mi testamento. Eres excluida completamente, Marta. No recibirás nada de mi herencia, nada. He cancelado tus beneficiarios en mis seguros de vida. Si algo sucede, todo va a Elisa. He documentado legalmente todas mis razones. He archivado notarialmente todo esto. Papá, no. Marta comenzó a llorar. Continuó. Proseguí. He retirado tu nombre de las cuentas compartidas que teníamos. Ya no tienes acceso a ninguno de mis activos. Mis tarjetas de crédito donde eras usuario autorizado han sido canceladas. Cualquier cosa que tenías acceso a través de mí ya no la tienes. Ramón se levantó. Esto es ridículo, Javier. Fue solo dinero, podemos arreglarlo. Lo miré directamente. No, no pueden arreglarlo porque esto no fue solo dinero. Fue la decisión consciente de falsificar documentos, de asumir que yo sería lo suficientemente débil como para simplemente pagar por sus errores, de usar mi nombre, mi reputación, mi crédito, como si fuera suyo para manipular. Pero es tu hija, protestó Elisa suavemente, aunque sin cuestionarme realmente. Lo era, respondí. Lo es biológicamente, pero la relación que teníamos fue destruida por sus acciones, no por las mías. Marta estaba sollozando ahora, visiblemente destrozada. Ramón intentaba consolarla, pero parecía estupefacto. Probablemente nunca imaginó que yo iría tan lejos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Marta entre lágrimas. Nunca volverás a hablarme. Hablaré contigo. Pero las cosas han cambiado permanentemente. Ya no eres beneficiaria de nada mío. No esperes herencia. No esperes apoyo financiero. No esperes rescate. A partir de ahora, tú y Ramón tendrán que vivir de sus propios sueldos, de sus propias capacidades, de sus propias elecciones. Aprenderán lo que significa vivir sin redes de seguridad y quizás, solo quizás, eso les enseñará algo valioso, Javier. Esto es muy severo, intervino Ramón intentando ser razonable. Somos familia. Seguramente podemos hablar sobre esto. Ya hemos hablado. Esta es mi respuesta. Dije con una frialdad que ni yo mismo reconocía en mi voz. Pueden irse ahora. Se fueron. Marta salió llorando. Ramón intentaba calmarla mientras se dirigían a la puerta. El silencio que quedó después fue profundo. Elisa se sentó junto a mí. No dijo nada, solo colocó su mano en la mía. Entendía, comprendía que a veces el amor significa permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus actos, que a veces la compasión no es salvar a alguien, sino dejarlos aprender a salvarse a sí mismos. Esa noche dormí sin pesadillas. Ningún remordimiento me visitó, solo una sensación de corrección de que algo que había estado roto había sido finalmente alineado. Días después recibí una carta de mi abogado. La investigación policial había progresado. Habían confirmado que la firma era falsificada. Habían contactado al falsificador de Documentosa, través del que Ramón había obtenido la identificación fraudulenta. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Marta sería investigada formalmente. Esto era real. Ahora no era una amenaza, era una realidad legal, administrativa, oficial. Y yo había puesto en movimiento todos los mecanismos que la llevarían a enfrentar. Exactamente eso. 3 días después de la reunión familiar, Marta llegó a casa sin avisar. Era temprano, alrededor de las 9 de la mañana. Elisa abrió la puerta y me llamó desde la sala. Cuando la vi, apenas reconocí a mi hija. Había perdido peso. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas. Parecía como si hubiera pasado por una máquina destructora. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz que casi no reconocía. Nos sentamos en la terraza. Enero estaba comenzando y hacía frío. Ella se envolvió en los brazos temblando.
aunque no sabía si era por el clima o por los nervios. «Papá, cometí un grave error», comenzó. «Lo sé, lo entiendo ahora, pero quiero que entiendas por qué lo hice». «Entiendo perfectamente por qué lo hiciste», respondí. «Lo explicaste cuando confesaste. Ramón no tenía dinero. Su madre esperaba joyas. Tú querías impresionarla. Tú y tu esposo decidieron que mi identidad y mi crédito eran herramientas disponibles para ustedes. Eso es lo que entiendo». «No fue así», protestó débilmente. «Es que Ramón dijo que su madre nos dejaría herencia. Que si le dábamos el collar nos cuidaría después. Que nos daría dinero. Que era una inversión en nuestro futuro». Ahí estaba, una capa más de la mentira. Ramón no solo le había pedido que robara en mi nombre, le había vendido la idea como una inversión, como algo que eventualmente nos beneficiaría a todos. ¿Y eso te pareció razonable?, pregunté. «¿Robar mi identidad porque tu esposo prometió que su madre nos haría ricos?» «No, ahora veo cuán estúpido fue», respondió Marta, y podía escuchar la sinceridad en su voz. «Papá, lo siento profundamente. Quería ofrecerte dinero. He estado trabajando horas extras. Tengo casi 3.000 horas ahorrados. Quería ofrecértelos para compensar parte de lo que hicimos». Tomé los 3.000 euros que había sacado de su bolsa. Los miré. Representaban trabajo real, sacrificio real, pero no cambiaban nada. «¿Crees que esto arregla lo que pasó?», y pregunté dejando el dinero en la mesa entre nosotros. «No lo sé, pero quería intentar. Marta, lo que hiciste no fue simplemente robar dinero. Fue calcular que tu padre sería lo suficientemente débil como para absorber tus errores. Fue asumir que yo preferiría protegerte antes que enfrentar la verdad. Fue subestimar mi dignidad y mi carácter». Ella comenzó a llorar de nuevo. Sollozos genuinos de alguien que estaba siendo confrontado con la realidad de sus acciones. «¿Significa que nunca me perdonarás?», preguntó entre las lágrimas. «Take in the shade. He perdonado internamente lo que hiciste», respondí. «Pero el perdón no significa que regresemos a como éramos. La confianza no funciona así. No se restaura con dinero o lágrimas. Se construye lentamente con acciones consistentes. Y ahora cualquier acción tuya siempre estará bajo la sombra de esto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora vives tu vida. Tú y Ramón tendrán que aprender a hacerlo sin mi apoyo, sin garantías, sin red de seguridad. Cuando esto termine legalmente, cuando enfrentes las consecuencias de tus actos ante los tribunales, tendrás que reconstruir sola. Sin herencia que esperar, sin fondos que te rescaten, sin padre que pague tus errores. Eso es abandonarme», susurró Marta. «No abandonarte sería no hablarte, no responderte, desaparecer de tu vida completamente. Yo seguiré aquí, pero los límites entre nosotros han cambiado permanentemente». Marta se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Luego se levantó lentamente. «¿Hay algo que pueda hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes?» «No, las cosas nunca volverán a ser como antes. Esa posibilidad se evaporó cuando decidiste falsificar mi firma. Pero puedes hacer cosas para construir una nueva relación conmigo, una basada en respeto real, no en expectativas. Una donde no esperes nada de mí, excepto honestidad y la investigación policial», preguntó, y pude escuchar el miedo en su voz. «Continuará. Enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones. Así es como funciona la justicia. Esto significa que irá a la cárcel». La voz de Marta se quebró. «Eso dependerá de lo que determine el tribunal. Yo no tengo control sobre eso. Lo que sí tengo control es sobre mis propias acciones. Y he elegido no salvarme. He elegido permitir que la ley siga su curso». Marta se fue esa mañana con los 3.000 euros rechazados. No los tomé. No quería su dinero. Quería que ella entendiera que esto no se trataba de dinero en absoluto. Se trataba de algo más fundamental. Respeto, integridad, consecuencias.
Después de que se fue, me senté en la terraza durante horas. Elisa vino y se sentó conmigo sin hablar. No había palabras que dijeran, solo la aceptación de que habíamos cruzado un Rubicón del que no había regreso. La investigación policial continuaría en enero. Marta recibiría la citación oficial, se presentaría ante el interrogatorio y yo, su padre, sería el testigo clave en su contra. Esa realidad se instaló en mi pecho como una piedra fría. Pero no vacilé porque sabía algo que Marta aún no había aprendido, que a veces el verdadero amor hacia alguien significa dejarlos enfrentar la realidad de sus elecciones. Significa no rescatarlos. Significa permitir que sufran las consecuencias que merecen, porque sólo así aprenderían. Sólo así entenderían que las acciones tienen peso, que la traición tiene precio, que no todos los padres son lo suficientemente débiles como para simplemente ceder. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimiento, solo con la claridad de saber que había hecho exactamente lo que debía hacer. A mediados de enero, cuando la investigación policial avanzaba hacia su fase de interrogatorios formales, sucedió algo que no había anticipado completamente. Ramón se presentó en mi lugar de trabajo. Estaba en una obra de construcción en las afueras de Madrid, supervisando la instalación de andamios. Uno de mis trabajadores, Miguel, vino corriendo hacia mí. «Javier, hay un tipo aquí que pregunta por ti. Dice que es urgente», informó Miguel señalando hacia la entrada del sitio. Ramón estaba allí visiblemente nervioso, mirando alrededor como si todo el lugar pudiera derrumbarse sobre él. Cuando me vio, avanzó rápidamente. «Necesitamos hablar ahora. ¡A solas!», dijo intentando sonar controlado, pero fallando miserablemente. Lo llevé a una zona apartada, lejos de los trabajadores. No fue un gesto de cordialidad, fue pragmático. No quería que mis empleados presenciaran lo que estuviera por suceder. «¿Qué quieres?», pregunté directamente. Ramón respiró profundamente, luego sacó un sobre de su chaqueta, lo abrió lentamente. Dentro había efectivo, mucho efectivo. 50.000 euros, dijo. «Quiero que retires la denuncia». Durante varios segundos no respondí, solo lo miré. Observé la desesperación en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el dinero. «¿Me estás ofreciendo un soborno?», pregunté lentamente, dejando que cada palabra pesara. «No es un soborno, es una solución. Todos salimos ganando. Tú recuperas tu dinero, yo evito la cárcel. Marta evita un antecedente penal. Todos ganamos. ¿Sabes qué sucede legalmente si aceptara eso?». Y pregunté, ¿qué? Que entonces yo sería cómplice de fraude bancario, que estaría obstruyendo justicia, que me enfrentaría a cargos criminales propios, que perdería todo lo que tengo. Así que tu solución no es una solución, es un crimen adicional. Ramón extendió el dinero hacia mí. «Por favor, Javier, Marta va a ir a la cárcel. ¿Realmente quieres eso para tu hija? Marta irá donde deba ir, según lo determine el tribunal. Y la responsabilidad de eso recae completamente en ti y en ella, no en mí». «Esto es venganza», espetó Ramón, y por primera vez vi rabia en su rostro, reemplazando la desesperación. «Quieres destruir a tu propia hija solo porque su esposo no pudo cumplir tus expectativas». La rabia me subió por la garganta, pero respiré profundamente. No iba a permitir que me manipulara emocionalmente. Mi hija eligió participar en un fraude. Yo no la obligué. Ella decidió falsificar documentos. Decisión suya. Yo simplemente decidí no permitir que eso pasara sin consecuencias. Eso no es venganza, eso es justicia. ¿Sabes qué? Ramón bajó el dinero mirándome con una mezcla de ira e impotencia. «Tu hija merece mejor que esto. Merece mejor que un padre que la abandona en el momento en que más lo necesita. Mi hija merece aprender que las acciones tienen consecuencias», repliqué. «Lo que tú y ella decidieron hacer
fue calcular que yo sería lo suficientemente débil como para simplemente pagar por todo. Pues bien, te equivocabas. Y ahora ella tiene que aprender a vivir en un mundo donde no todos los padres son tan maleables como esperabas. Ramón guardó el dinero nuevamente en el sobre. Sus manos estaban temblando, pero esta vez de ira, no de miedo. Esto no termina aquí, dijo amenazadoramente. Voy a ayudar a Marta a luchar contra esto. Voy a contratar abogados. Voy a presentar moción tras moción. Voy a hacer que esto sea tan difícil como sea posible. Adelante, respondí. Ese es tu derecho. Pero eso no cambiará los hechos. Los documentos falsificados están allí. Tu participación está documentada. Así que lucha. Pero hazlo sabiendo que enfrentas la realidad de lo que hiciste. Y si voy a la policía y digo que fuiste tú quien me presionó para hacer esto, amenazó Ramón, que tú orquestaste todo para poder procesarla. Adelante, repetí, pero tienes un problema. Hay correos electrónicos entre ustedes discutiendo el plan. Tu número de teléfono está en la solicitud de crédito falsa. Tu conexión con el falsificador de documentos es conocida. La policía ya sabe quién eres en esto, así que si intentas acusarme falsamente, solo te estarás cavando un hoyo más profundo. Ramón me miró durante un largo momento. Luego se dio vuelta y se fue, llevándose sus 50.000 euros y su impotencia con él. Cuando regresé con mis trabajadores, Miguel me miró con curiosidad. «Todo bien», respondí, «todo está bien». Pero no lo era. Lo que Ramón había hecho era un crimen adicional, un intento de soborno. Y decidí que era hora de informar a Diego sobre esto. Esa noche llamé a mi abogado. «¿Ramón intentó sobornarte?», preguntó Diego incrédulo. 50.000 en efectivo. Me pidió que retirara la denuncia. ¿Y aceptaste? Claro que no. Lo rechacé. Pero sucedió y creo que debería ser reportado. Absolutamente, confirmó Diego. Esto es obstrucción de justicia, intento de soborno a testigo. Son cargos adicionales serios. Voy a contactar a la policía mañana mismo. Ellos querrán que declare sobre esto. ¿Afectará el caso contra Marta? Pregunté. En realidad lo fortalecerá. Demuestra desesperación. Demuestra que ambos entienden la gravedad de lo que hicieron. Los jueces ven muy negativamente. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. Elisa estaba mirando televisión, pero pausó cuando me vio. «¿Qué sucedió?», y preguntó. Le conté todo sobre el dinero, sobre la amenaza de Ramón, sobre la decisión de reportar el intento de soborno. «Esto va a empeorar las cosas para Marta», dijo Elisa con genuina preocupación. «Lo sé», respondí, «pero no tengo opción. Si reporto a Ramón por intento de soborno, le estoy dando al fiscal más municiones en su contra, y si no lo reporto, estoy siendo cómplice de obstrucción de justicia. No hay opción correcta aquí, solo opciones menos incorrectas». «¿Te arrepientes?», preguntó Elisa. «Pensé en ello. Pensé en Marta, enfrentando cargos cada vez más graves. Pensé en lo que estaba a punto de suceder cuando esto llegara a los tribunales. Pensé en las consecuencias reales que caerían sobre su cabeza. No», respondí honestamente, «porque si hubiera dejado que Ramón se saliera con la suya, habría estado enseñando a mi hija que siempre hay una salida, que siempre hay alguien que te salvará, que las acciones no tienen realmente consecuencias si te enfrentas lo suficientemente fuerte. No puedo permitir que aprenda eso. No puedo». Esa noche la investigación se expandió. Las autoridades contactaron a Ramón sobre el intento de soborno. Los cargos se multiplicaron. Lo que había comenzado como un caso de falsificación de documentos ahora incluía obstrucción de justicia, intento de soborno y complicidad en fraude bancario. Y yo había puesto todas las piezas en movimiento que lo llevaron allí. A finales de enero, Diego me citó en su oficina. Había llegado el momento de formalizar algo que ya había hecho verbalmente, pero que ahora necesitaba ser completamente irrevocable
desde el punto de vista legal. He preparado una revisión completa de tu situación patrimonial, explicó Diego colocando varios documentos ante mí. Tu testamento ya está modificado, como sabes, pero quiero que revises esto ahora que sabemos más sobre la amplitud de los cargos contra Marta y Ramón. Los documentos eran extensos. Cada página detallaba un aspecto diferente de mi patrimonio. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones, seguros, todo. ¿Qué hay con esto? Y pregunté. Legalmente todo está protegido, pero quiero que consideremos ir más allá. Quiero que formalicemos una declaración escrita sobre tus intenciones y razones. Esto es importante porque podría haber impugnaciones futuras. ¿Impugnaciones?, pregunté. Marta podría, después de mi muerte o en el futuro, intentar impugnar el testamento. Podría argumentar que estabas bajo estrés emocional, que tus decisiones no fueron racionales, que fui mal asesorado. Así que necesitamos documentar todo, cada razón, cada decisión, todo respaldado por hechos. Pasamos las siguientes 2 horas recopilando documentación. Diego escribía mientras yo dictaba. Explicaba cada decisión, cada modificación, cada cambio de beneficiario y, lo más importante, explicaba el porqué. Cuando terminamos, Diego leyó la declaración completa en voz alta. Era clara, era meticulosa, era prácticamente inatacable desde una perspectiva legal. Esto establece un registro permanente de tu intención, dijo Diego. Si alguien intenta argumentar que no sabías lo que hacías, esto prueba que lo sabías, que lo consideraste cuidadosamente, que consultaste con abogados, que documentaste todo. ¿Es suficiente?, pregunté. Es más que suficiente. Es prácticamente a prueba de balas legalmente. Luego vinieron las firmas, múltiples copias, notarizadas por una notaria que Diego llamó. Cada firma fue presenciada. Cada copia fue certificada. Cada documento fue sellado con la autoridad oficial de la notaría. Cuando terminó, Diego me entregó las copias originales. Guarda estos en un lugar seguro. Copia electrónica también. Si algo sucede, Elisa sabrá dónde encontrarlo. Este es ahora tu testamento oficial. Tu herencia está protegida. Tu intención es irrevocable. Esa tarde regresé a la caja de seguridad en el banco. Coloqué los nuevos documentos junto con todo lo demás. El testamento modificado, la declaración de intenciones, la notarización oficial. Todo junto, seguro, intocable. Fernando, el gerente del banco, me reconoció cuando salí. Señor Ruiz, tengo que informarle sobre la investigación de la línea de crédito fraudulenta. Dijo, hemos completado nuestro análisis. Todo apunta a falsificación clara. Hemos presentado nuestra propia denuncia complementaria a la policía. Bien, respondí. Y la línea de crédito ha sido cancelada. Usted no es responsable de ningún cargo. El banco absorberá la pérdida. Pero esto ha sido reportado a las autoridades de regulación bancaria. También es un caso serio. Caminé hacia casa con una sensación de finalidad. Todo estaba en su lugar. Ahora todos los mecanismos legales estaban en movimiento. Todos los documentos estaban protegidos. La verdad estaba establecida y Marta tendría que enfrentar exactamente lo que había elegido hacer. Esa noche, mientras cenaba con Elisa, mi teléfono sonó.
Era la policía. Necesitaban que me presentara para una declaración adicional. Ramón había presentado una contraacusación, alegando que yo lo había presionado para falsificar documentos, que yo había orquestado todo para poder procesar a Marta. ¿Es creíble? Y pregunté a Diego cuando lo llamé. No, es completamente inverosímil. Tu historia es respaldada por correos electrónicos, por documentación bancaria, por el análisis grafológico, por testigos. Ramón está graspeando, está intentando sembrar duda, pero fácilmente será refutado. Pero esto extenderá el proceso. Señalé sí, pero no cambiará el resultado. Ramón solo está complicando más su propia situación. Presentarme ante la policía fue breve. Luis Fontana, el oficial que había tomado mi denuncia original, escuchó mi declaración adicional sobre el intento de soborno. Registró todo. Me informó que Ramón estaba siendo investigado ahora por múltiples cargos adicionales. «Señor Ruiz, esto es bastante grave», dijo Fontana. «No solo tenemos falsificación, tenemos fraude bancario, tenemos intento de soborno, tenemos obstrucción de justicia, estamos viendo penas potenciales de cárcel bastante significativas para ambos». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Para Marta, si es condenada solo por falsificación, posiblemente 2 a 3 años. Para Ramón, considerando los cargos adicionales, potencialmente 5 a 6 años. Los números flotaron en el aire como sentencias de muerte. Años de la vida de mi hija. Años en un lugar que no quería ni imaginar. Yo era en parte responsable de poner eso en movimiento, pero no vacilé. Regresé a casa y le conté a Elisa todo. Ella escuchó en silencio. Luego preguntó algo que había estado evitando. ¿Crees que ella aprenderá algo de esto? No sé, admití. Pero aprenderá que sus acciones tienen consecuencias reales, que no todos los padres son lo suficientemente débiles como para simplemente pagar por los errores de sus hijos, que el mundo no gira alrededor de sus deseos. Eso será suficiente. Esa noche, mientras dormía, pensé en todas las formas en que mis acciones habían alterado el curso de sus vidas. Había hablado con abogados, notarios, policías. Había modificado testamentos, había cancelado beneficios, había rechazado dinero, había reportado crímenes adicionales. Cada acción era justificada, cada decisión era correcta. Pero la acumulación de todas ellas significaba que Marta enfrentaría años en la cárcel, que Ramón perdería su libertad, que mi relación con mi hija jamás sería reparada. Y en algún lugar profundo dentro de mí, en un lugar que preferí no examinar demasiado cercanamente, sabía que esto era exactamente lo que había elegido permitir suceder. No por venganza, no por ira, por justicia. Mayo llegó con un calor que parecía inapropiado para lo que estaba por suceder. Habían pasado 5 meses desde que todo comenzó. 5 meses de investigaciones, declaraciones, procedimientos legales. 5 meses de una tensión que había permeado cada momento de mi vida. El juicio de primera instancia fue programado para el 19 de mayo en los juzgados de lo penal de Madrid. Diego me había preparado para todo. Me explicó el procedimiento, me advirtió sobre las tácticas de defensa. Me preparó emocionalmente para lo que sería testificar contra mi propia hija. La mañana del juicio me desperté antes del amanecer. No había dormido bien. Ninguno de nosotros había dormido bien en meses. Elisa preparó café. Nos sentamos en la cocina en silencio, esperando que llegara la hora de salir. El juzgado estaba lleno. Medios de comunicación había cubierto la historia. Era un caso interesante. Una hija que falsificaba la identidad de su padre. Un genro que orquestaba fraude bancario. Un padre que no cedía. Los periodistas querían sangre, trama, reconciliación teatral. Lo que encontraban era simplemente la realidad desagradable de la traición. Marta estaba sentada en el banco de los acusados con su abogado defensor,
un hombre llamado Víctor Méndez, que claramente estaba siendo pagado por Ramón para defender a ambos de manera coordinada. Ramón estaba a su lado. Cuando me vieron entrar, vi cómo Marta padeció. Sus ojos se encontraron con los míos y apartó la vista. El juez, una mujer de aproximadamente 55 años, llamada Isabel Cortés, entró. El procedimiento comenzó. La acusación presentó su caso. Los fiscales eran precisos, metódicos. Presentaron los correos electrónicos, el análisis grafológico que confirmaba que la firma era falsificada, los registros bancarios, la documentación de la identificación fraudulenta. Cada pieza de evidencia fue presentada sin dramatismo, solo hechos. Luego fue mi turno de testificar. Me acerqué al estrado, levanté mi mano y juré decir la verdad. El fiscal me preguntó preguntas sobre mi relación con Marta, sobre cómo descubrí la falsificación, sobre los correos electrónicos que había encontrado. Respondí cada pregunta con precisión. Señor Ruiz García, ¿en algún momento su hija o su yerno le pidieron permiso para solicitar esta línea de crédito?, preguntó el fiscal. No, nunca. La primera que supe fue cuando el banco me llamó. ¿Cómo se sintió al descubrir que su identidad había sido falsificada? Hice una pausa. Miré a Marta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no respondí a esto. Miré al fiscal. Me sentí traicionado. No solo el dinero fue la premeditación, fue el cálculo consciente de que yo sería lo suficientemente débil como para simplemente pagar por todo. Presentó esta denuncia para buscar venganza. No, la presenté para que la justicia siguiera su curso. El abogado defensor Víctor Méndez se levantó para el contrainterrogatorio. Su estrategia era predecible: intentar hacer que pareciera que yo había orquestado todo, que yo estaba buscando destruir a mi hija, que era venganza disfrazada de justicia. Señor Ruiz García, ¿es verdad que modificó su testamento dentro de días después de descubrir la falsificación?, preguntó Méndez con un tono que implicaba culpabilidad. Sí, porque descubrí que mi propia hija me había traicionado. Eso afectó mis decisiones sobre mi herencia. Y no era esto una forma de castigarla, fue una forma de protegerme, respondí. Si alguien es capaz de falsificar mis documentos para obtener dinero, ¿por qué permitiría que tuviera acceso a mi patrimonio después de mi muerte? Porque es su hija, respondió Méndez dramáticamente. Ser mi hija no le da derecho a robar mi identidad, repliqué, y pude escuchar la frialdad en mi propia voz. El contrainterrogatorio continuó durante 30 minutos. Méndez intentó en varias ocasiones hacerme parecer como un padre vengativo, amargado, pero cada vez que lo intentaba, yo respondía con hechos, con lógica, con la realidad de lo que había sucedido. Cuando finalmente se me permitió bajar del estrado, sentí una ausencia de satisfacción. No había sido una victoria teatral, solo había sido la verdad siendo expresada ante una corte de ley. El testimonio de Marta fue breve. Admitió los cargos. Explicó entre lágrimas que había hecho todo porque quería impresionar a su suegra, que Ramón la había presionado, que pensaba que yo simplemente pagaría, que había sido estúpida. El juez la escuchó con expresión neutral. Ramón testificó después intentando minimizar su papel. Afirmó que había sido idea de Marta, que él solo había conectado con el falsificador de documentos, que no sabía exactamente cuán lejos iba ella a llegar. Era transparentemente falso y el juez parecía saberlo. Los argumentos finales fueron presentados. El fiscal pidió condena en ambos casos. Méndez pidió clemencia, citando que era el primer delito de Marta, que había confesado que merecía una oportunidad. Luego, el juez se retiró para considerar el veredicto. Esperamos 3 horas en los pasillos del juzgado.
Elisa sostuvo mi mano. Diego revisaba documentos. Marta estaba sentada en un rincón con su abogado, visiblemente aterrada. Cuando el juez regresó, los números fueron presentados con la frialdad de la ley. Marta fue condenada por falsificación de documentos públicos, usurpación de identidad y fraude bancario. Sentencia 2 años y medio de cárcel. Multa 5.000 €. Restitución al banco 20.000 €, más intereses. Libertad condicional por 3 años después de su liberación. Ramón fue condenado por los mismos cargos, más obstrucción de justicia e intento de soborno. Sentencia 5 años de cárcel. Multa 8.000 €. Restitución 30.000 €. El juez no hizo comentarios emocionales, solo leyó los números, los hechos, las consecuencias. Marta colapsó en sollozos. Su abogado inmediatamente anunció que apelaría, pero los números estaban en el registro ahora. La sentencia estaba en el libro de ley. Mientras salíamos del juzgado, fotógrafos nos rodearon. Periodistas gritaban preguntas. Elisa me sostenía del brazo mientras avanzábamos hacia nuestro automóvil. No respondía ninguno de ellos. No había nada que decir. En el automóvil, conduciendo a casa, Elisa preguntó: «¿Cómo te sientes?». Pasé varios segundos considerando la pregunta. «Vacío», respondí finalmente. «Me siento vacío porque la verdad era que había logrado exactamente lo que pretendía». Marta enfrentaría años en la cárcel. Ramón perdería su libertad. La justicia se había administrado. El sistema legal había funcionado, pero Mejía estaba condenada, y yo, su padre, era el testigo clave que la puso allí. Esa noche en las noticias vi mi propia imagen saliendo del juzgado. Sin expresión, sin victoria. Solo un hombre que había hecho lo que creía que era correcto y ahora tenía que vivir con eso. 2 años y 4 meses. Ese fue el tiempo que Marta pasó en la cárcel de Alcalá de Henares antes de ser liberada bajo libertad condicional. Durante esos 28 meses recibí cartas de ella. Algunas las leí, otras simplemente se quedaron en sus sobres sin abrir en un cajón de mi escritorio. Las que leí eran progresivamente diferentes. Las primeras estaban llenas de ruegos, de súplicas, de promesas de que cuando saliera todo sería diferente. Las intermedias eran más tranquilas, reflexivas. Las últimas eran simplemente relatos de su vida cotidiana en prisión. El trabajo que hacía, las amistades que había hecho, su rutina diaria, no respondía ninguna. Ramón cumplía su sentencia en una prisión diferente en la provincia de Segovia. De él no recibí nada. Supongo que su abogado le había recomendado que no contactara a personas del caso. Elisa me presionó varias veces para que escribiera a Marta, que le dijera que la amaba, que le ofreciera perdón, que iniciara algún tipo de reconciliación. Pero yo me resistía no porque no la amara, sino porque sabía que el perdón sin cambio real es solo una palabra vacía. Cuando Marta fue liberada en septiembre de 2024, no fui a recogerla. No fue crueldad, fue pragmatismo. Ella tenía que aprender a vivir en el mundo sin que yo fuera su red de seguridad, sin que yo estuviera allí para rescatarla, sin que yo fuera su solución. Trabajaba ahora como vendedora en una tienda de ropa en las afueras de Madrid. Alquilaba un pequeño apartamento con una compañera de cuarto. Vivía con disciplina, con moderación. No había lujos, no había seguridad, simplemente existencia. Pasaron meses. Casi 1 año después de su liberación, recibí una llamada. Era Marta. «Hola, papá», dijo, y su voz fue inmediatamente más adulta de lo que la recordaba. «Hola», respondí. «¿Podemos vernos?», preguntó. «Solo para hablar, sin expectativas, solo hablar». Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, un lugar público, ninguno de nuestros territorios. La cafetería era pequeña, en el barrio de Chamberí. Llegué primero y me senté en una mesa junto a la ventana.
Cuando Marta entró, casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente, aunque había perdido peso y su cabello era diferente, sino porque había algo diferente en sus ojos, algo que no había estado allí antes. Madurez o tal vez solo cansancio de haber aprendido a vivir sin redes de seguridad. Se sentó frente a mí. Ordenamos café. Durante varios minutos no hablamos. He estado trabajando. Comenzó finalmente en la tienda. Gano aproximadamente 1.300 euros al mes. Es suficiente para vivir. No es mucho, pero es suficiente. Bien, respondí. Pagué la multa, los 5.000 euros. Me tomó casi un año, pero lo hice y estoy pagando la restitución al banco. Es un plan de pago a largo plazo. Serán varios años, pero lo estoy haciendo. Bien, repetí. Ramón y yo nos divorciamos hace 6 meses, continuó. Mientras estaba en prisión, me di cuenta de que no lo amaba. O tal vez descubrí que lo que sentía por él no era amor. Era necesidad, era dependencia. Fue necesario terminar. Bebí mi café sin responder. Papá, he estado en terapia desde que salí de prisión. Veo a una psicóloga 2 veces a la semana. Ella me ayuda a entender qué pasó. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué fui tan estúpida? ¿Y qué has concluido? Pregunté que creía que merecía cosas sin trabajar por ellas, que pensaba que el mundo me debía, que creía que mi padre especialmente me debería, y cuando no conseguía lo que quería, buscaba formas de obtenerlo sin enfrentar la realidad de que no lo merecía. Falsifiqué tu firma porque creía que merecía joyas, merecía impresionar a Pilar, merecía que todo fuera fácil, y cuando no lo fue, busqué un atajo y el atajo me llevó a la cárcel. Observé a mi hija, esta mujer que apenas conocía ahora, esta persona que había cometido un crimen, enfrentado justicia, cumplido su sentencia y salido del otro lado. ¿Por qué me pediste que nos viéramos? Pregunté. Porque necesitaba que supieras que entiendo lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Que no fue venganza, fue límites. Fue decir que hay consecuencias y yo merecía enfrentar esas consecuencias. Respondió Marta y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no estaban de ruego, solo estaban claros. ¿Esperas que te perdone? Y pregunté directamente. No, respondió. Ya he perdonado, pero no del tipo que esperas. He perdonado a mi padre porque he aprendido a vivir sin su ayuda, sin su apoyo, sin su seguridad. Aprendí que no moría sin ello, que puedo vivir, que puedo trabajar, que puedo pagar mis deudas, que puedo ser una persona independiente. Eso es lo que tu dureza me enseñó. Así que he perdonado porque entiendo que lo necesitaba. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Luego hablamos de cosas mundanas, de su trabajo, de su apartamento, de sus amigas, de su vida cotidiana. No fue una reconciliación de película. No hubo abrazo dramático. Solo 2 personas que habían sido padre e hija una vez, reconociéndose ahora como lo que realmente eran. 2 vidas separadas que habían tomado caminos irrevocablemente diferentes. Cuando nos levantamos para irnos, no nos abrazamos, nos dimos un nudo de manos corto y luego nos dijimos adiós. ¿Vuelvo a verte?, preguntó Marta cuando llegamos a la puerta. Posiblemente, respondí, pero las cosas no volverán a ser como antes. Lo sé, respondió Marta. Y está bien, porque lo que éramos antes no era real. Era una ilusión. Esto es real. Esto es lo que queda cuando toda la fantasía se quema. Condujo hacia su apartamento. Yo regresé a casa. Elisa estaba esperando, ansiosa por saber cómo había ido. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Diferente de lo que esperaba, respondí. Marta cambió. No es la misma persona que falsificó mi firma. ¿Para bien?, preguntó Elisa. Para real, respondí. Ella aprendió a vivir sin mí. Aprendió que la vida continúa incluso sin la ayuda de su padre.
Aprendió que el mundo no gira alrededor de sus deseos. Creo que eso es lo mejor que podría haber salido de todo esto. Esa noche no sentí alegría. No sentí victoria. Solo una especie de paz extraña de saber que había hecho exactamente lo que necesitaba hacer, incluso cuando fue difícil, incluso cuando fue doloroso. Incluso cuando significaba ver a mi propia hija sufrir. Porque a veces el verdadero amor no es rescatar a alguien, es permitir que caiga, es dejar que aprenda, es negarse a ser la red de seguridad que los mantiene eternamente en la infancia. 5 años después de esa reunión en la cafetería, me encuentro aquí escribiendo esto. Tengo 65 años ahora. Elisa tiene 63. Seguimos viviendo en el mismo apartamento de siempre. Sigo trabajando, aunque menos intensamente. La vida ha continuado como continúan todas las vidas, con pequeños momentos de alegría, intercalados con la monotonía del tiempo. Marta sigue trabajando como vendedora. Nunca se convirtió en ejecutiva de negocios. Nunca ganó salarios de 6 dígitos. Pero tampoco esperaba eso. Ahora vive en un apartamento propio, alquilado, pero suyo. Tiene ahorros, tiene estabilidad, tiene lo que construyó con sus propias manos, no lo que heredó o lo que otros le dieron. Ramón fue liberado hace 2 años, cambió de ciudad. No sé mucho de él ahora. Supongo que está intentando reconstruir su vida en algún lugar donde su nombre no está asociado con fraude bancario. No me importa particularmente qué suceda con él. Fue un actor secundario en su propia historia, alguien que permitió que sus circunstancias lo definieran. Marta y yo nos vemos ocasionalmente 2 o 3 veces al año. Quizás no es lo que una relación padre e hija debería ser idealmente. Pero es honesto, es real, es lo que queda cuando todas las ilusiones han sido quemadas. El otro día me encontré revisando mi testamento. Diego me preguntó si quería hacer cambios. Le dije que no. El testamento permanece igual. Marta sigue excluida de la herencia. Todo va a Elisa, y cuando Elisa fallezca, todo irá a instituciones de caridad. Eso no ha cambiado.
Probablemente nunca cambie. Alguien podría ver eso como crueldad, como un padre que nunca perdona, como alguien que castigó a su hija por siempre. Pero eso no sería la historia completa. Lo que he aprendido durante estos 5 años es que la verdadera consecuencia no fue el testamento, no fue la herencia excluida. Fue que Marta aprendió a vivir sin depender de mí. Esa fue la lección. Esa fue la consecuencia que importaba. El dinero que dejé de darle la obligó a trabajar. Las oportunidades que no le facilité la obligaron a crearse a sí misma. Los lujos que negué la obligaron a entender el valor real del trabajo. La red de seguridad que retiré la obligó a aprender a caminar sin mí. En una conversación hace poco, ella me dijo algo que se quedó conmigo. Papá, cuando salí de la cárcel pensé que mi vida estaba arruinada, que no podría nunca ser alguien sin tu ayuda. Pero descubrí que sí podía, y eso fue más valioso que cualquier herencia. Fue la herencia de saber que soy capaz. Eso es lo que el dinero no puede comprar. Eso es lo que las segundas oportunidades sin consecuencias nunca podrían enseñar. Miré recientemente una foto de nosotros 3 tomada en vacaciones años antes de que todo sucediera. Elisa, Marta y yo sonriendo ante la cámara. Éramos una familia. Entonces lo éramos, pero no de la forma en que yo pensaba. Nosotros éramos una familia construida sobre la premisa de que yo estaba allí para rescatar a Marta de sus propias decisiones, que yo era el refugio del cual podría saltar una y otra vez, sabiendo que estaría allí para atraparla. Esa familia no existe más y eso está bien. Lo que existe ahora es diferente. Es Marta viviendo su propia vida, pagando sus propias deudas, tomando sus propias decisiones, sin la expectativa de que yo esté allí para hacer que las cosas sean fáciles. Es una relación construida sobre el respeto mutuo, no sobre obligación. Construida sobre la realidad, no sobre la ilusión. ¿Me arrepiento? No, ni un solo día. Hubiera preferido que las cosas fueran diferentes. Claro. Hubiera preferido que Marta nunca falsificara mi firma. Hubiera preferido que Ramón nunca la presionara. Hubiera preferido que nuestra familia nunca enfrentara el juicio, las investigaciones, la traición. Pero las cosas sucedieron como sucedieron, y cuando sucedieron tuve que tomar decisiones, y tomé las decisiones que creía que eran correctas, incluso cuando fueron difíciles, incluso cuando dolieron, incluso cuando significaron ver a mi propia hija en un tribunal siendo condenada. Hice lo que un padre debe hacer a veces, permitir que su hijo enfrente las consecuencias de sus acciones. Permitir que caiga, permitir que aprenda. No rescatar. No facilitar, no hacer que sea fácil. Porque la verdad que nadie quiere escuchar es que a veces el amor significa decir no. Significa establecer límites. Significa permitir que alguien experimente el dolor de sus propias decisiones. Significa ser lo suficientemente fuerte como para dejarlos caer. La mayoría de los padres no pueden hacer eso. Están demasiado atrapados en el rol de protector. Demasiado asustados de ser percibidos como crueles. Demasiado débiles para enfrentar el dolor de ver a sus hijos sufrir las consecuencias. Yo pude, no porque sea más fuerte que otros padres, sino porque en ese momento preciso, cuando Marta falsificó mi firma, algo cambió dentro de mí. Algo que había estado suave se convirtió en piedra. Algo que había estado comprometido se convirtió en inamovible. Eso permitió que hiciera lo que necesitaba hacer. Ahora, cuando pienso en eso, no pienso en venganza. No pienso en satisfacción. Pienso en una lección que fue necesaria. Pienso en una consecuencia que fue merecida. Pienso en una niña que se convirtió en una mujer a través del dolor de aprender
que el mundo no gira alrededor de sus deseos. Eso es lo que quedó cuando todo se derrumbó. No una familia destrozada, una familia redefinida. Una donde el padre y la hija se entienden finalmente como dos personas separadas. Donde el amor existe, pero sin ilusión. Donde el respeto ha reemplazado la dependencia. Y si eso es lo único que conseguí de todo esto, si eso es el legado final de la traición y la justicia y el dolor, entonces fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue de hecho exactamente lo que necesitaba hacer. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.